Buenas noches, José Daniel. Muchas gracias por la presentación. Quiero empezar agradeciendo a la Acción de Desarrollo Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal por la invitación a compartir reflexiones sobre este tema tan relevante para el país. Todas las decisiones que se están tomando están causando, salvando vidas o también ayudando a reducir la pobreza y ayudar a viabilizar la recuperación económica futura, ¿no? Vamos a discutir escenarios del COVID-19 en el Perú. Como disclaimer, debo mencionar que soy economista, no soy epidemiólogo ni un profesional de ciencias de la salud. Para la dinámica, tengo 35 minutos para hacer una presentación y voy a utilizar dos tipos de láminas. Unas láminas con conceptos previos para presentar temas que son relevantes para el análisis de los escenarios y otros slides con preguntas, que son las que trataremos de responder durante la presentación. Al final misma, ustedes tendrán la oportunidad de canalizar preguntas a través de los moderadores. Adicionalmente, si tuvieran más comentarios o más preguntas, las pueden dirigir a mi cuenta de Twitter, nnadramija, ¿no? Yo, después de esta presentación, trataré de responder los comentarios y preguntas. Empezamos sin más preámbulos. ¿Cuáles son las preguntas que intentaremos responder hoy? La primera de ellas es, ¿qué hacer frente a la epidemia del COVID-19 en el frente sanitario, considerando que sus implicancias no son solo sanitarias? Es decir, la gestión de esta crisis no es un tema de médicos solamente, es un tema integral. Y la segunda pregunta que trataremos también de responder es, ¿qué hacer a futuro en distintos horizontes de tiempo? Empezamos con la primera pregunta. Para responder la primera pregunta, un concepto previo, un par de conceptos previos, ¿no? ¿Qué es estrategia y qué es incertidumbre? Estrategia es decidir qué haces y, más importante, qué cosa no haces para lograr un objetivo. Es intencional. ¿Haces cuarentena? No haces cuarentena. ¿Aplicas determinada estrategia en plano económico o no la aplicas, ¿no? Y esta estrategia es dinámica, es decir, tiene que ajustar el tiempo conforme más información tengamos. El segundo concepto es incertidumbre. Todos, he visto, nos quejamos de la mala calidad de la información incompleta o incluso la información tardía o del no compartir información. Y la incertidumbre, pues es esto, ¿no? Es contar y tomar decisiones con información imperfecta e incompleta, ¿no? Para ello es crítico recurrir a los conceptos, las teorías, los modelos, el análisis de probabilidades y los escenarios para poder tomar decisiones. No tenemos excusa para no hacer un análisis estratégico, un análisis costo-beneficio, a pesar de que la información sea mala. Otro punto clave que debemos entender es que en esta discusión es que debemos ver promedios, pero también entender que son diferentes a las distribuciones en toda la población. Cualquier promedio esconde grupos que están mejor o peor que ese promedio. Y las decisiones que se toman afectan el promedio, pero afectan de manera diferenciada a quienes están por encima del promedio y a quienes están por debajo del promedio. Y las decisiones tienen que tomarse conscientemente de que no solamente hay escenario promedio, sino de que hay diferencias al interior de estos grupos. Y esta crisis es de tal magnitud que amerita que encontremos las mejores alternativas, no para el promedio solo, sino para cada segmento de la población. Por simplicidad, en muchas partes de la presentación me referiré a dos grupos de la población. Los menos vulnerables, que son quienes puedan trabajar, quienes pueden teletrabajar, quienes tienen más recursos, más ahorros, acceso a mayor cantidad de servicios, que viven en espacios más apropiados para vivir una cuarentena. Y los más vulnerables,
que son quienes tienen que vivir o trabajan el día a día para vivir, para comer. Si no trabajan, no comen. Viven en espacios pequeños, reducidos, tienen ahorros, no acceden a muchos servicios. Entonces, es importante, es una simplificación porque hay muchos grises entre los dos extremos, digamos, del el percentil de mayores recursos con el percentil más pobre, pero es al menos una diferencia que nos va a ayudar a entender la gestión que deberíamos hacer de esta crisis y que estamos teniendo de esta crisis. Entonces, la siguiente pregunta en este marco de cuál es la acción estratégica frente al COVID es tener claro cuál es el objetivo. Y desde aquí empiezan algunos problemas, creería yo, en la gestión de la crisis, al menos en el entendimiento de la crisis, en la discusión sobre la crisis. Esta discusión no la hemos tenido suficientemente, no desde marzo. Y el objetivo es salvar vidas, pues uno instintivamente debería saltar y decir que sí, hay que salvar vidas, es instintivo. Pero cuando salvar vidas implica un costo para la economía, se traduce en pérdidas de empleo, en pobreza y muchos otros efectos, surge la otra pregunta. ¿El objetivo es salvar la economía? Y también un objetivo válido. Y era intención con salvar vidas. No se puede tener de todo. Entonces, un concepto que puede ayudar a tener una respuesta más robusta sobre cuál es el objetivo es el concepto de bienestar. El bienestar para una familia depende de sus ingresos y su patrimonio. Se ve afectado si se reducen sus ingresos o se reduce su patrimonio. Está relacionado también con su capacidad de consumir y está también relacionado en el tema sanitario con el riesgo de enfermarse y fallecer. Las preferencias o decisiones de cada familia van a ser diferentes frente al mismo evento del COVID-19 y la gestión que se está haciendo de esta pandemia. Los resultados son diferentes, por ejemplo, de familia que teletrabaja o tiene suficientes ahorros, pues simplemente sus ingresos no se ven tan afectados o no se ven afectados, su capacidad de consumir poco por las restricciones de movilidad, pero el riesgo de enfermarse y fallecer cobra relevancia y es lo más importante. En cambio, para familia que vive el día a día o no tiene suficientes ahorros, los ingresos se pueden haber ido a cero, que son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, ¿no? Sus capacidades de consumo no son, o sus necesidades de consumo no son atendidas. Entonces, el riesgo de enfermarse y fallecer es de segundo plano, es de segundo orden. Entonces, cuando vemos cuál es el objetivo, tenemos que agregar las creencias de diferentes familias, ¿no? Entonces, idealistamente, podríamos decir que una vida perdida no tiene precio. Y entonces hay que salvar todas las vidas posibles. Y en ese escenario, pues la economía va a quedar severamente dañada y dando a muchas otras personas. Y acá viene el concepto que es bastante relevante. Es que al afectar la economía, no solamente está afectando el dinero o el ingreso o el empleo, se están afectando las vidas también. Y se deberían evaluar estos costos sobre variables como desnutrición, anemia, esperanza, salud mental de las familias, de las personas que están haciendo cuarentena, de aprendizaje. Los alumnos, sobre todo los menores, no pueden hacer teleeducación. O sea, un niño de inicial, los niños de primaria necesitan mucho de la interacción presencial, ¿no? De la socialización. Y los profesores, lamentablemente, con todos los esfuerzos de programas de televisión u otros programas a través de videoconferencia, no pueden tener los mismos logros de aprendizaje. Y eso es un costo que se va a arrastrar a lo largo de muchos años. También hay capital destruido por temas de quiebras, al tema de violencia familiar, entre otros, ¿no? Y todos estos temas tienen que cuantificarse, deberían cuantificarse para hacer un adecuado costo-beneficio, ¿no? Entonces, técnicamente,
estamos todavía a un paso de poder hacer esta decisión de cuál es el objetivo. Y aparte de considerar las externalidades. Cuando alguien se enferma, el riesgo para los demás se incrementa, ¿no? Entonces, sobre costo de la cuarentena o costo económico de la cuarentena, por ejemplo, en el PBI, si tenemos 52 semanas al año, el 100% dividido entre 50, aproximar, da 2% de PBI por semana. Y si la caída en la actividad económica es del orden del 30%, señalan algunos indicadores del consumo de electricidad y otros estudios, estamos hablando de que cada semana se pierde 0.6% de PBI por la cuarentena. Esto es 4.500 millones de soles por semana. El Estado, el país, podría gastar 4.500 millones de soles con tal de ahorrar una semana de cuarentena. Y estaríamos en la misma situación. Si estuviese una recuperación perfecta, completa, hasta el 100% del producto, ¿no? Entonces, acá ya nos empieza a decir, ok, ese deseo de salvar vidas está viniendo con un costo altísimo. Y ese costo altísimo también tiene un impacto en bienestar de las familias, ¿no? Por ejemplo, una estimación de Pablo Lavado en que la pobreza habría subido de 20% a un número entre 25 y 33, pongamos 30%, ha subido 10%. La población peruana son 3 millones de personas que habían salido de la pobreza, que están regresando a la pobreza en 2 meses de cuarentena. O sea, 3 millones de personas regresando a la pobreza en 2 meses de cuarentena. Y que no tienen una fecha de salida concreta, dada. 14% de hogares no pudieron comprar alimentos con proteínas en mayo, según un artículo de Eduardo Segarra de Grade. 14% de hogares, estamos hablando de una población aproximadamente de 4 millones de personas que no han comprado proteínas. De ese 4 millones de personas hay 1 millón de niños jóvenes o 1,5 millones. Entonces, desnutrición aumenta, anemia aumenta, ¿no? Estudiantes reducen logros de aprendizaje. La esperanza de vida se reduce. Esperanza de vida de personas jóvenes se está reduciendo. Y también habrá menos oportunidades laborales en los siguientes años, ¿no? Se estima que en los siguientes 5 años todos los recién egresados de colegio, recién egresados de instituto, recién egresados de universidad tendrán muchas dificultades para encontrar un trabajo. Entonces, su formación en estos primeros años de trabajo, que es fundamental para el resto de sus carreras, o el resto de sus vidas laborales, se verá drásticamente afectada. Y mucha gente volverá a la informalidad o se incrementará la informalidad, ¿no? Es decir, aquella informalidad que no nos ha permitido hacer una buena cuarentena, se va aumentando gracias a los impactos sobre la economía. Entonces, otro punto a entender al ver el objetivo es ver quiénes son los receptores del impacto. Este es un tema muy sensible, es un tema que es muy difícil de discutir éticamente, moralmente, porque se está empezando a comparar entonces quiénes tienen que verse afectados. Mueren unos o otros tienen mejores condiciones. Son decisiones muy complejas. Y el 19, por ejemplo, se estima que entre 0.3 y 0.6% de la población podría fallecer. Cada año, para poner este número en contexto, fallecen sin COVID-19 aproximadamente el 0.55% de la población. Eso significa 2.75% de la población en los siguientes 5 años. Y un punto a tener en cuenta en un análisis frío, a pesar de las dificultades éticas que tiene esta discusión, es más del 80% de las víctimas que fallezcan por el COVID-19 estarán en ese grupo de personas que lamentablemente fallecerían sin COVID-19 en los siguientes 5 años. Las víctimas normalmente serán mayores de 65 años y con morbilidades como presión alta, problemas cardíacos y obesidad. Ellos son los mayores receptores de los impactos del COVID, ¿no? Obviamente todas las familias que van a tener el pésame, el luto, la tristeza de estas pérdidas también, ¿no? Pero directamente estas personas. Y en los afectados por la economía, podemos considerar a toda la población, los 30 y tantos millones de peruanos. Los más afectados son alrededor del 30%, que son 10 millones de personas. Solo para poner en cuenta el número de fallecidos puede estar entre 100.000 y 200.000 personas. Es un número importante, un número grande, un número que asusta. Pero estamos hablando de 10 millones de personas drásticamente afectadas por la economía, con la pobreza, con temas, todos los impactos que estamos hablando, ¿no? Y los mayores afectados serán los niños y jóvenes de familias que tienen más de 50 años por delante de esperanza de vida.
Entonces es una decisión muy compleja, ¿no? Y justamente frente a este dilema ético, saco una nota, una referencia al artículo de Peter Singer, que es profesor de bioética en la Universidad de Princeton, ¿no? Y filósofo moral. En un artículo en Project Syndicate sobre esta comparación y este dilema ético, nos menciona que la cura de la pandemia puede ser peor que la enfermedad. Es decir, las consecuencias de enfrentar la pandemia a través de la cuarentena puede generar más costos que la enfermedad, ¿no? Y habla claramente de que no se puede escapar a este trade-off, esta decisión, no se puede tener todo, es salvar la economía y las vidas al mismo tiempo. Y aquí hay un sesgo conductual, ¿no? De psicología, se llama el Identify Victim Effect, que tiene que ver con valorar más la muerte que vemos que aquella muerte invisible que no vemos, ¿no? Muertes invisibles por efectos y en general comenta que los efectos pueden ser mayores que las del propio COVID-19, ¿no? Entonces esta es una primera campanada de alarma. Este artículo salió en marzo, cuando recién empezábamos la cuarentena. Para seguir en el análisis, un concepto previo importante que todos seguramente han estado escuchando es el del R, el ritmo reproductivo básico de la epidemia. Cuando el R es mayor a 1, un infectado activo contagia a más de una persona. Esto significa que el número de casos diarios se va a ir incrementando. Cuando el R es igual a 0, significa que un infectado activo contagia a una persona. Entonces, el activo es reemplazado por otro. Estamos en una meseta, estamos planos. Lo que se hablaba hace semanas, ¿no? De que estar en una meseta. Eso significa tener un R de 1. Y un R menor a 1 significa que un infectado activo contagia a menos de una persona. Quiere decir que el número de casos diarios se va a ir reduciendo en el tiempo. Y si bien no tenemos una estimación precisa de R, en todos los cálculos que hay, se habla de que R promedio país y R promedio de la mayoría de regiones está por encima de 1, 1,5, 1,3, 1,7. Entonces, no hemos estado nunca en R igual a 1 para aplanar el promedio. Sin embargo, cuando uno puede separar a grupos, los que hacen cuarentena, los que hacemos cuarentena hoy en ese grupo, pues tenemos un R menor a 1. Las zonas muy rurales también tienen un R menor a 1, porque la distancia social naturalmente es mayor. Pero las personas que tienen que salir a trabajar tienen un R no solo de 1,3 o 1,5, sino de 1,8, 2, 2,5. Entonces el R varía dependiendo del grupo en el que estás. Pero el concepto importante es que el R en ningún caso para el promedio nacional ha llegado a 1. Los dos conceptos que son importantes es el número de personas susceptibles de ser infectadas. Estas son las personas que todavía no tienen inmunidad. A más susceptibles crece más número de casos, ¿no? O sea, si tengo más susceptibles es posible que los casos diarios sigan creciendo. A menos susceptibles, los casos diarios van a ir decreciendo. Y los contagiados activos o infectados activos, ¿no? A más infectados activos, más crece el número de infectados. ¿Por qué? Porque los que contagian son más. A menos casos activos, menor es el número de casos nuevos. O sea, al principio de la epidemia, cuando teníamos pocos infectados activos, el número de casos era bajo, ¿no? Y entonces acá viene la gran pregunta. Y con mucho intencionalidad no he puesto ningún gráfico, porque los datos a veces son cuestionados como que no están correctos, están mal, o ese gráfico sí, o ese gráfico no, ese número sí, ese número no. Estoy tratando de llevar todo este análisis sobre la base de conceptos, sobre la base de relaciones de algo que tiene tendencia positiva, tendencia a la baja, etcétera, para que veamos juntos que simplemente teniendo claros los órdenes de magnitud y las tendencias y los conceptos, podemos llegar a conclusiones muy potentes y muy fuertes. Acá hay una línea de tiempo sobre la cronología de estos estados de emergencia, ¿no? Y el 15 de marzo inicia la cuarentena. Se suponía que llegaba el 29 de marzo, pero se extendió hasta el final de Semana Santa y luego hasta el 26 de abril. El 26 de abril, a pesar de ya bastante evidencia de que no se estaba llegando a un pico y una meseta, se extendió hasta el 10 de mayo. Y entre el 26 de abril y el 10 de mayo ya fue bastante evidente para muchos que estábamos observando y analizando la data de que no era posible contener
contener la epidemia, ¿no? Entonces, los martillazos se concentran entre el 15 de marzo y el 26 de abril. Y hay una continuación de las cuarentenas el 10 de mayo, 25 de mayo y el 30 de junio. Sin embargo, ya hay un inicio de la reactivación, o sea, hay una flexibilización de las cuarentenas. Entonces, una hipótesis bien importante aquí es que las opciones que hubiésemos tenido para el país para controlar esta epidemia con las capacidades que tenemos y las condiciones estructurales hubiesen sido cerrar más temprano las fronteras al estilo Vietnam o comprar oportunamente test moleculares para hacer el test trace isolate muy temprano cuando había muy pocos casos activos. Es muy fácil decirlo después de las batallas y después de las batallas todos somos generales, pero analizando ex post que esas son las dos únicas oportunidades que tuvimos de contener la epidemia, ¿no? Entonces, si no hemos podido controlar la epidemia, ¿por qué razón no pudimos controlarla? Por temas que ya hemos estado comentando, ¿no? Hay condiciones estructurales como hogares hacinados, que donde viven 4 o 5 personas en una habitación, baja tenencia refrigeradora, impide que hagan compras para toda una semana, sino que tienen que hacer compras diarias o interdiarias y tienen que salir muy frecuente a la calle. Bajo nivel de bancarización, la única forma de que la gente que perdió sus empleos siga haciendo cuarentena era haciendo transferencias. El gobierno, de una manera acertada, ha tratado de tener un programa amplio, masivo de transferencias, pero la baja bancarización hace que sea muy difícil canalizarlas y además sea complicado cobrarlas y genere aglomeraciones. También el alto nivel de informalidad y el funcionamiento de nuestros mercados. Y fuera de esas condiciones estructurales sobre las cuales quizás el gobierno pudo haber intervenido sobre mejorar las transferencias y la organización en los mercados, el tema crítico es que nunca hemos tenido en toda la pandemia, en toda la epidemia, una estrategia potente de testeo molecular, trazabilidad y aislamiento. Los test no los compramos a tiempo. Compramos serológicos. Ayudan, pero con otro fin, para ver casos de infectados que podrían ya estar recuperados y no ser contagiosos, pero para una estrategia de aislamiento no te brinda información. No pudimos organizar bien la trazabilidad, o sea, el seguimiento a los contactos fue muy malo al principio, ¿no? Al principio decían, si no tienes síntomas, no te testeamos. Y ya eres infectado, pero no testeamos a tu familia y has estado con tu familia todo el tiempo. Entonces, la trazabilidad al inicio, cuando todavía había bajo número de casos activos y había alguna esperanza de poder contener, no se utilizó, no se aplicó. No podemos aislar a pacientes sin arriesgar a sus familias, ¿no? La forma fácil y que se ha usado en muchos países ha sido aislemos a las personas pidiéndoles que se queden en sus hogares. Pero ahí el contagio es a los resto de familiares, ¿no? Y eso es lo que se ha visto. Los contagios han sido en el hogar. Un sistema de aislamiento más efectivo hubiese sido, por ejemplo, utilizando hoteles, que son una infraestructura que está en crisis y que se podría haber alquilado, u otras, pero ahí en todo esto faltó capacidad de gestión, ¿no? Las transferencias, bueno, las transferencias es una medida apropiada, dadas las condiciones estructurales, familias no iban a poder trabajar. Han habido problemas de focalización que han sido superadas, que son históricas del CISFO, o sea, el CISFO lamentablemente es eh, un problema y una limitación para todas las políticas sociales en el Perú, a pesar de todas sus mejoras, se necesita mejorar el sistema. Problemas por baja bancarización y no es una medida sostenible, porque si hablamos de 4 millones de hogares que necesitan las transferencias aproximadamente a 780 soles por mes, que tampoco satisfacen todas sus necesidades necesariamente, suman más de 3 millones de soles por mes. Y eso si tuviésemos o pretendiésemos llegar hasta la vacuna, que la vacuna puede ser en 18 meses, solo en un año o cada año se comería un tercio del presupuesto público, solo en hacer esas transferencias. Entonces, no es sostenible. Transferencias, además, tienen que aprovecharse durante la reactivación, no solamente durante la cuarentena. Durante la reactivación no podrán reactivar todos. Las empresas más pequeñas, las pymes y muchos de los trabajadores más vulnerables necesitarán las transferencias. Entonces, es un recurso escaso también. Un concepto previo adicional, la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Cuando una proporción suficiente de la población tiene inmunidad,
ya no es viable el contagio extendido exponencial de una epidemia, ¿no? Una epidemia empieza a crecer exponencialmente porque empieza a tener menos cantidad de gente que puede contagiarse. Se calcula que la fracción de infectados debe ser 1 menos 1 entre R, el famoso R o ritmo de reproducción, ¿no? Con un R de 3, que sería un R sin mucha cuarentena, eh, estaríamos hablando de que se necesita infectar el 67% de la población. Esa población no es necesariamente de la población total, sino es la población del grupo relevante. Por ejemplo, en Lima, si estamos hablando de todas las personas que no hacen cuarentena, quizás suman 7 millones, el 67% de 7 millones, estamos hablando de 5 millones en Lima, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr la inmunidad de rebaño? Se puede lograr por vacunación, aunque la vacuna, como ya mencioné, demorará, según algunos expertos, 1 año y medio más, en el mejor de los casos, para un país como el Perú. Tengan en cuenta que cuando se desarrolle la vacuna tendrá que ser producida, manufacturada, y los países desarrollados están primeros en la cola. Y también se logra por la infección y recuperación de las personas, ¿no? Es decir, los infectados tienen cierta inmunidad. No hay certeza sobre la duración de esta inmunidad y las características de esta inmunidad hasta el momento. Tampoco hay evidencia de que no se generará inmunidad. Sin embargo, es razonable, muchos países han armado estrategias, como Suecia, sobre la base de alcanzar esta inmunidad de rebaño a través del contagio, ¿no? Y la recuperación. Entonces llega la pregunta, ¿fue consistente la estrategia del gobierno? Y mi respuesta es, no fue consistente, ¿no? ¿Por qué no fue consistente? Porque intentó contener epidemia por muchas semanas y cada semana tenía muchos costos, entre otros 4.500 millones de soles de PBI por semana, y no percató oportunamente que no podía. No hizo el análisis suficiente para darse cuenta que no podía. R, el ritmo de crecimiento de casos, de reproductiva de casos, básicamente de casos, siempre estuvo por encima de 1. Y el grupo de personas más vulnerables, que es más del 70% de la población del país, tenía un R aún mayor. Nunca hubo capacidad de testeo, trazabilidad y aislamiento. O sea, siempre se confundieron en el concepto del test serológico versus el molecular y nunca transparentaron este punto y eso es criticable. Entonces, si no tenías la capacidad de testeo, trazabilidad y aislamiento, por más de que hubiésemos logrado aplanar la curva o reducirla, en cualquier apertura sin esa capacidad, la segunda ola iba a ir. Y una segunda ola simplemente significa más semanas de cuarentena, más costo para toda la economía, más costo para toda la población en pobreza, anemia, desnutrición, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido cierta inconsistencia. Esa inconsistencia se está corrigiendo paulatinamente, no tan claramente en la parte comunicacional, pero ya lo que esta semana ha ocurrido con la reapertura va en la línea de algo que es más consistente para el país, a pesar de todos los costos. Pero hay que tener claro que esos costos no los íbamos a poder evitar en cualquier escenario, según lo que se está viendo del análisis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en el tema sanitario? Pero hay que ser muy claros con el gobierno, ¿no? Las condiciones estructurales de la población afectaron mucho. En segundo punto, las bajas capacidades del Estado, ¿no? No nos han dado más opciones. Y son bajas capacidades no solo en el sector salud, sino en general, ¿no? Hay que ya tomar conciencia que gran parte de la población se contagiará. Y junio y julio serán trágicos, lamentablemente. Entonces, acá el grupo que esté recuperado, que ya se ha infectado, que ya está recuperado, como es mucha de la población que está en los mercados, por ejemplo, podrá trabajar con menor distancia social sin transmitir el virus, aparentemente, ¿no? Y la economía va a mejorar lentamente, ¿no? Acá una imagen que salió de un artículo de Alberto Vergara, donde hablaba de que el partido sanitario tenemos que perderlo con dignidad, como ese Perú-Francia del Mundial del 2018, ¿no? Hay que estar luchando hasta el último minuto, no bajar los brazos. Esa es la receta para el tema sanitario, ¿no? Y para el grupo que está en cuarentena efectiva, porque este es otro grupo, el grupo de los que sí hemos hecho la cuarentena,
tenemos que entender que nuestra dinámica va a ser, o la dinámica de este grupo va a ser diferente. A partir de septiembre, cuando baje el colapso del sistema de salud, este grupo probablemente se parta en dos. Quizás esto ocurra antes, ¿no? Un subgrupo podrá seguir en cuarentena voluntaria hasta que esté disponible la vacuna. Esto estamos diciendo que es de 8 meses. Estamos hablando de fines del 21 o inicios del 22 inclusive. Y eso es mucho tiempo. Hay que teletrabajar probablemente o muchos recursos para poder estar en el grupo. Y otro subgrupo tendrá que tomar riesgos y se reintegrará progresivamente al trabajo. ¿Qué puede aprovechar este grupo? Las herramientas de contact tracing que se están desarrollando y que ya nos llegaron a tiempo para el primer grupo, digamos que es el más vulnerable y que simplemente tenía que trabajar para vivir, podría servirle a este segundo grupo cuando entiende reincorporarse a sus labores. Y también otra ventaja que tiene este grupo es que se conocerá más sobre los tratamientos. Los tratamientos se están identificándose y evaluándose semana a semana a nivel mundial y eso da más opciones de recuperación cuando caigas enfermo. Entonces, el ganar tiempo ha ayudado y a este grupo lo está ayudando aún más en el tema sanitario. Las opciones estratégicas sanitarias, revisándolas, fueron contención, y ya sabemos con claridad que no fue factible, y remarco que si hubiera sido factible, no hubiéramos podido manejar ese baile de estar en contención, reactivarnos, volver a la contención o a la cuarentena y volver a reactivarnos sin costos económicos catastróficos. Recordemos, 2 meses y estamos con una economía en shock. Si hubiésemos estado bailando 6 meses, 8 meses, 10 meses, los números no serían alentadores, ¿no? El segundo escenario, la segunda estrategia, era la mitigación intensa y pretendiendo hacer contención, lo que finalmente hizo el gobierno con todos los martillazos fue una mitigación intensa, ¿no? Y se hizo hasta el 10 de mayo. Y aquí este tema es bien importante, ¿no? Porque muchos van a decir se reactivó muy temprano. Yo pienso que se reactivó muy tarde, pero si dicen que reactivó muy temprano, yo creo que hay data suficiente para mostrar, nunca tendremos el contrafactual, pero para mostrar, para dar indicios de que si se hubiera seguido con los martillazos, igual la mayoría de población se hubiera afectado en siguientes meses sobre un periodo de tiempo más largo, ¿no? Y después tenemos la tercera opción estratégica, que es mitigar, pero afectando al mínimo la economía. Y esta ha sido la opción de varios países desde el arranque. Y debería ser nuestra opción ahora, ¿no? Y esto habla de distancia social voluntaria, lavado de manos, mascarilla, no aglomeraciones, pero también de incrementar la capacidad de atención sanitaria, ¿no? Seguir aumentando las camas, los médicos, las medicinas, mejorando los tratamientos, cuidando al personal de salud. Y hay una imagen que quería compartir, que es de cómo pasamos del baile a la asamblea, ¿no? Tenemos la ola que se ha ido formando desde marzo y ya hacia junio, julio nos va a reventar en la cara. Y están saliendo los superhéroes que son como zombies, que ya están infectados, recuperados, que ya pueden moverse libremente y salen ahí cuando pasaron la hora y sobrevivieron a la ola. Muchos otros están ahorita en esa zambullida y pocos están escapando de esta ola hacia noviembre, diciembre y normalmente son las personas que pueden teletrabajar o que tienen más recursos. ¿El COVID-19 acentúa la desigualdad? Pues la respuesta es categórica, sí. O sea, el COVID-19 afecta más a quienes menos recursos tienen y a los que acceden a menos servicios, ¿no? La tasa de mortalidad se incrementa con la vulnerabilidad y la pobreza. El sector informal sufre más. Y hasta ahí viene la primera gran pregunta sobre qué hacer en el frente sanitario, qué se ha hecho y algunas reflexiones. Y en utilizar la data, digamos, los gráficos, etcétera, sino los conceptos, los órdenes de magnitud y las tendencias. ¿Qué hacer hacia el futuro? Pues la respuesta es muy simple, reactivar la economía con todo. O sea, ya no hay medias tintas. La economía está dañada terriblemente. Es un concepto previo. Hay que distinguir entre shocks permanentes y shocks temporales, ¿no? Ante un shock temporal, cuando algo va a durar 1 mes o 2 meses, te endeudas y suavizas consumo y luego retomas, tuviste digamos, una deuda que vas a poder repagar rápidamente y no has visto afectado tu bienestar de manera importante.
Sin embargo, ante un shock permanente, te ajustas. Al principio, varios quisieron pensar que este era un shock temporal, pero tiene más características de shock permanente. Y entonces el ajuste es necesario a nivel de familias, a nivel de empresas, a nivel del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo es el shock económico causado por el COVID-19? Es un shock múltiple. Tenemos un shock de oferta porque debes mantener la distancia social o algunos han tenido que parar por la cuarentena, entonces no se podía producir o se puede producir con menos productividad o es más costoso producir. Tenemos un shock de demanda interna porque las personas han reducido sus ingresos, han perdido el empleo o el trabajo. Quienes tienen ingresos o patrimonio van a ahorrar más, van a ser más cautos, entonces una contracción de la demanda. Hay un shock de demanda externa, por hay una caída de precio de los metales y también hay una menor demanda externa, menos turistas, menos inversión extranjera directa. Y ha habido un shock paralelo que es el shock del petróleo, que felizmente no nos afecta tanto como a otros vecinos. Entonces, ¿cuándo y cómo rebotará la economía? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Si no hubiera contracción de la demanda, y esto es un escenario hipotético, luego de relajar la distancia social debería haber rebote, ¿no? Y esto es lo que muchos argumentan, que habría recuperación en V, porque una vez que se retiran las restricciones de cuarentena, puedes retomar la economía, ¿no? Condición es que empresas no hayan perdido capacidades productivas. Por eso es que en Estados Unidos están con programas masivos de compra de deuda y refinanciamiento a empresas, ¿no? Para mantener esa capacidad productiva. Y en ese sentido, la política en este escenario sería impulsar las líneas de financiamiento agresivamente. Pero este escenario que tenemos tiene que matizarse frente a los otros shocks, ¿no? Por ejemplo, incluso sin COVID-19, asumiendo que el Perú no hubiese tenido COVID-19 o que hubiese cerrado tipo Vietnam súper temprano y todos estuviésemos sin infección COVID en nuestro territorio, estaríamos en una recesión muy severa por contracción de demanda externa. Menos cotización de metales, menores exportaciones, menores remesas, menos turismo, menos inversión extranjera directa. Es decir, igual podría ser la recesión más fuerte desde García 1, así no tuviésemos COVID. O sea, podría ser más fuerte que la recesión del 2009. Y eso ya nos da un inicio de que esta recesión es muy, muy potente. Y países que han podido controlar la epidemia, esto es importante, o sea, países desarrollados, ¿no? Estados Unidos en particular, bastantes países europeos, España, etcétera, han podido controlar la epidemia, han tenido las capacidades para controlar la epidemia, pero no han controlado todavía el problema sanitario, porque el riesgo de una segunda ola sigue latente. En Perú la segunda ola ya no existirá, porque las olas se han juntado. No hemos podido controlar la primera va a ser una gran superola. En los países que sí han podido, existe el riesgo de la segunda ola y se habla de que en el invierno, noviembre, diciembre, enero del próximo año, debería tener un gran riesgo de tener una segunda ola dependiendo de sus capacidades para hacer el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, ¿no? Y entonces, como hay una posibilidad de segunda ola, los países desarrollados pueden tener una recuperación en W, en lugar de V, en W. Y combinado con una L, que significa que no van a regresar al nivel de PBI o actividad económica que tenían pre-crisis, sino que va a ser menor. Además, tendrán comportamiento más cauteloso de consumo e inversión, la recuperación del turismo internacional será lenta, el precio del cobre tiene buenas, digámoslo en términos relativos, augurios, porque China puede impulsar un programa de reactivación a través de construcción y esto impulsar el materia prima. El hierro ya está a precios mayores a $90. Empresas en Estados Unidos van a realizar sus cadenas de provisión y esta es una oportunidad para América Latina. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no quieren depender tanto del Asia. Hay un enfrentamiento, una mini guerra fría entre Estados Unidos y China, ¿no? Y esto genera una oportunidad. El Perú debería posicionarse, no sé qué tanto podamos hacerlo, de las medidas que se tomen a futuro, ¿no? Entonces, la reactivación de la demanda externa va a tardar hasta que llegue la vacuna. Mientras no llegue la vacuna, no se va a terminar de reactivar la demanda externa. Y la vacuna nuevamente llega en 18 meses. Entonces, es una crisis larga. La demanda interna se recuperará pronto. Acá hay un grupo de población con mayor poder adquisitivo que va a seguir guardando distancia social y va a tener un consumo cauteloso hasta la vacuna, probablemente. Varios servicios tendrán mayor canal online en ese segmento, ¿no?
el turismo y restaurantes severamente golpeados. No creo que haya la cantidad de reservas en restaurantes o de mesas ocupadas en restaurantes que habían en el 2019. El turismo también va a sufrir bastante y son dos sectores que emplean a muchos trabajadores. Va a haber menor afluencia a centros comerciales, a cines, a espectáculos deportivos y no deportivos, ¿no? O sea, la demanda interna variará por sector, pero la recuperación igual será lenta, ¿no? Y entonces, en todo este contexto, cuando ya empiezas a entender cómo va a ser la crisis, ¿qué deben hacer las empresas? ¿Endeudarse por 10 meses de ventas, 5 meses de ventas? Probablemente no, porque no van a poder repagar. Sería una deuda muy, muy onerosa. ¿Necesitan financiamiento? Sí, pero no pueden tener todo la solución en manos del financiamiento, porque esa deuda habrá que pagarla. Entonces necesitan hacer un ajuste en sus propios modelos, ¿no? Tienen que reactivar cuando se reactivará la demanda para sus propios servicios y productos, deberán reducir costos, y esto implica despidos, obviamente, requerirán reconvertirse, deben buscar el financiamiento y muchas empresas quebrarán. Entonces va a haber una destrucción de empleos formales y destrucción de empleos en general. Y por eso es que los jóvenes tienen malas perspectivas en los siguientes años, porque por más de que pase la epidemia, se habrán destruido empleos que tardarán y demorarán en recuperarse, ¿no? ¿Qué tal los programas de financiamiento? Bueno, allí el Reactiva y el FAEMIPE tienen montos importantes. Los montos son importantes, o sea, eso no hay duda. Pero un punto que se discutió es que si debería haber 100% de garantía o no del Estado, y yo coincido con la medida del MEF en que no sea 100% de garantía, porque los bancos deben hacer evaluación para evitar el riesgo moral de los que deseen tomar créditos pensando en no pagar. Porque para regalar el dinero mejor haces un programa de transferencias o donaciones y lo focalizas de alguna manera y no lo haces a través de préstamos. Llegan a los más grandes normalmente porque los bancos prefieren trabajar o trabajan regularmente con los más grandes tienen más opciones que los pequeños, ¿no? Y hay un requisito que sí evaluaría, ¿no? Estos Reactiva y FAMIPE, o al menos Reactiva, pide que tengas trabajadores formales o hayas tenido trabajadores formales. Y creo que no todas las empresas que necesitan el financiamiento han tenido siempre trabajadores formales. Y podría haber financiamiento a ellas y salvar algunos empleos con la condición de formalizar esos empleos a futuro. O sea, no haberlos tenido formales a pasado, sino hacia el futuro, ¿no? Y en general, para las MIPES, las micro, y discuto eso en el siguiente slide, hay que aprovechar el financiamiento a través de los proveedores, porque son los proveedores los que conocen la capacidad de pago y la voluntad de pago de los dueños de esas microempresas, ¿no? Para los bancos y para el Estado es complicado. ¿Se está gestando una crisis financiera? Pues sí, hay gran estrés financiero, habrá gran estrés financiero por incumplimiento de pagos, ¿no? O sea, el riesgo de la crisis es real para todos. Hay quiebras, va a haber defaults en los siguientes meses y años. Solo un punto, yo creo que estamos en buenas manos en el Banco Central, en la SBC, que saben manejar este tipo de situaciones, pero un tema crítico es que los rescates deben penalizar a los accionistas y a los acreedores. O sea, no pueden pasar inmunes en esta crisis, ¿no? Todos nos mojamos cuando llueve. ¿Qué debe hacer el gobierno? Respuesta es bastante simple, conceptualmente difícil de implementar, ¿no? Política fiscal anticíclica. Feliz, tenemos espacio fiscal que debe usarse en los siguientes 3 años, no solo durante las cuarentenas. Se ha hablado mucho del espacio fiscal como para gastarlo y reventarlo con tal cuarentena. No, el espacio fiscal nos va a faltar para poder tener una buena reactivación. El espacio fiscal, cuidarlo, hay que usarlo bien, inteligentemente. Transferencias ayudan a mantener consumo mínimo de familias y estas deben continuar y combinarse con subsidios a empleos. Es decir, que la transferencia parcialmente a la empresa asume parte del sueldo. Así tú logras incrementar el número de personas trabajando y produciendo. Otro punto que se puede trabajar y ya el gobierno lo tiene claro es que se debe impulsar la inversión pública, ¿no? Esta inversión pública debe ser de calidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nos falta pipeline. No tenemos expedientes técnicos en la cantidad suficiente de la calidad suficiente. Y esta es una limitación. Pero como la crisis es de mediano plazo, se tiene que trabajar también en este pipeline, ¿no? El modelo de gestión tiene que ser diferente, tipo los panamericanos, ¿no? Ahí necesitamos unidades ejecutoras de excelencia, necesitamos
PMOs, en ese caso se contrató al gobierno del Reino Unido. Entiendo que ahora se están haciendo otras conversaciones para la reconstrucción del norte, también contratando un PMO de un estado. Ese modelo es muy y es algo que deberíamos utilizar, porque reemplaza o resuelve el problema de las bajas capacidades del propio estado, ¿no? Tenemos que tener control contra la corrupción. Ese es un tema muy sensible, ¿no? Pregunta, ¿cómo llegar a empresas pequeñas? Una respuesta, y creo que a veces no es tan obvia, es trabajar con las empresas grandes y medianas, porque ellos pueden establecer programas de proveedores, programas de formalización, programas de entrenamiento laboral o subsidios, ¿no? Para planes adicionales que podría tener el gobierno, ¿no? Y ellos pueden ser un canal que focalice bien. Además, al ser ya clientes, existe el comprador, entonces da mayor sostenibilidad a esos programas. Otra forma es programas de compras. Hay que inflar la demanda. La demanda, lamentablemente, no se va a reactivar por el lado privado tan rápidamente por las expectativas. Entonces, la demanda tiene que venir también por el lado público, ¿no? Y acá se debe impulsar para el programa de compras para empresas pequeñas y micro que estén en disposición de contratar personal y formalizarse, ¿no? Se debe revisar el mecanismo de compras públicas. Esa es una discusión y una reforma necesaria. El criterio de compra debe ser con la calidad suficiente y ejemplos hay varios, ¿no? Son, por ejemplo, comprar uniformes para Fuerzas Armadas, policía, sector salud, mobiliario, equipos u otros. Alguien puede cuestionar de que se necesiten los uniformes o se necesiten tal tema, pero en esta crisis, si ya estás dispuesto a dar dinero por nada, que es transferir, mejor das dinero por trabajar y ya tienes el producto. Igual es mejor para el Estado y va reactivando también las capacidades de las empresas, no solamente la capacidad de compra de las familias. ¿Qué más hacer para las microempresas? Ya lo mencionamos, financiamiento a través de cadena de proveedores o también de clientes, impulsar un gran plan de formalización, y lo discuto ligeramente más adelante, crear empleos de calidad para que abandonen emprendimientos de baja productividad. Cuando trabajas con empresas grandes y medianas y ayudas a que se reactiven y recuperen o incrementen su número de empleos, estás ayudando al sector pyme también, porque tú vas a ver trabajadores que de otra manera irían al sector informal a ser emprendedores informales. Y al tener menos competidores, el emprendedor informal que queda, el pyme que queda, tiene menos competencia, tiene más posibilidad. Y finalmente es crítico los programas sociales, ¿no? O sea, los programas sociales tienen que estar ahí con sus distintas versiones para ayudar a todos aquellos que no logren reinsertarse rápidamente en la economía. ¿Cuándo podríamos recuperar los niveles del 2019? Si solo reactivamos, estimo que nos demoraremos 3 años a más para seguir en una situación inferior a la del 2019 y problemas estructurales. ¿Qué problemas estructurales? Una recaudación en 2019 de solo 15% del PBI, un servicio de salud roto, quebrado, gran déficit de infraestructura, gobierno con pocas capacidades y alta corrupción, informalidad superior al 70%, baja productividad, pocos empleos de calidad y pobreza en niveles mayores a los del 2019. Es decir, reactivando con todo, no nos alcanza en los siguientes 3 años. Y esa es una cuestión súper importante. Así como que no pudimos contener la epidemia y que hay que dar que la distancia social sea voluntaria y centrarse en incrementar la capacidad de atención sanitaria. El tema económico hay que saber que con todo, yendo con todo, en los 3 años siguientes, no es suficiente. Es una conclusión muy importante. ¿Algo positivo en estos 3 años? Pues sí, hay algunas tendencias que son bastante marginales y enfocadas en el sector moderno y menos vulnerable, ¿no? Que tiene que ver con el avance o impulso del teletrabajo, la teleeducación, el comercio electrónico y el delivery y la transformación digital de empresas. Son tendencias positivas, importantes, que hay que promover y hay que acelerar, pero son marginales y muy concentradas en un segmento. Si la reactivación no es suficiente, ¿qué hacemos? Pues obvio esta, ¿no? Debemos priorizar las reformas urgentemente. ¿Cómo ayudarán las reformas? Alguien puede decir, las reformas no son urgentes, dejemos las reformas para después, ahorita estamos ocupados, ¿no? Las reformas ayudan incluso con la reactivación, porque esta reactivación sería más robusta, ¿no? Ganamos tiempo para los siguientes 10 a 20 años. Además, corremos el riesgo de que las reformas no se hagan.
Porque si se regresa a cierto bienestar, habrá menos voluntad de hacer reformas y no sabemos lo que va a pasar en las elecciones del 2021. Estaremos más preparados ante futuros desastres. Se habla de que habrán más epidemias o podrían haber otro tipo de desastres. Siempre tenemos el niño costero, podría haber algún terremoto, siempre tenemos el friaje. Necesitamos mayores capacidades para estar preparados. ¿Qué reformas se necesitan? Hay 5 reformas que me parecen de la mayor importancia y que son refundacionales, ¿no? O sea, se hacen, no si se hacen cosméticamente, con parches, se hacen, ¿no? Son la formalización, la reforma laboral, la reforma pensionaria que está en el tapete, la reforma de la salud y la reforma tributaria. Los objetivos. En formalización, lo que necesitamos es tener una economía mayoritariamente formal. Ese es el objetivo. En lo laboral, necesitamos que se creen empleos de calidad para la gran mayoría y no como ahora para menos del 20% de la población. En lo pensionario, necesitamos un sistema de pensiones que tenga el respaldo de la ciudadanía, que sirva de ahorro intangible para el retiro y que tenga mayor competitividad, menores costos y que involucre a la ONP, que involucre a los independientes. En salud, se habla ya de integrar a salud con el Ministerio de Salud. Y se tiene que retirar un peso sobre las empresas formales, que es el pago del 9% de salud. El pago del seguro de salud lo tienen que hacer las personas, las familias, somos los responsables de la salud propia. Y así además, el que va a ser formal y va a tener trabajadores formales no tiene ese sobrecosto. Para los que no puedan pagarlo, tiene que haber programas del Estado de subvenciones. Pero la salud tiene que reformarse y necesita más dinero, o sea, necesita más presupuesto. No nos puede pasar otra pandemia con el sistema de salud tal cual está hoy. Se necesitan más recursos. También mejorar la gestión, la eficiencia, pero más recursos. Y en lo tributario, el tema es simple. Se deben crear las menores distorsiones, los menores incentivos, pero tenemos que pasar del 15% del PBI a 25% del PBI de recaudación, en mi opinión. Si no, no podemos financiar gasto en salud, en educación, gasto en infraestructura. O sea, 15% del PBI de recaudación tributaria es parecemos país africano. Nadie en la región, en América, en Sudamérica, tiene ese nivel. ¿Qué reformas se necesitan? Una que es fundamental es la modernización del Estado. Y ya habíamos mencionado el tema de gestionar inversión pública a través de PMOs o unidades ejecutoras de excelencia, pero yo sumaría, ¿no?, a esto que, dada nuestra realidad, municipios y gobiernos regionales tienen que participar en planeamiento y priorización de obras, pero no en la ejecución. Hay mucha corrupción y pocas capacidades. Otro punto crítico en el Estado es la atracción del talento. Todos los que han manejado empresas, organizaciones, saben que las personas son base del éxito de una institución, de los resultados. En el Estado también. Y lamentablemente, por más que hay algunas personas muy competentes y muchas personas muy comprometidas, se necesitan mayores capacidades. Parte de esas capacidades tiene que estar con los ministros y viceministros. No podemos tener ministros y viceministros que se enriquecen, lo hacen para que su currículo luzca mejor. O sea, tienen que ser competentes, porque además son responsables. ¿Qué otras reformas se necesitan? Ya solamente las voy a listar, ¿no? En competitividad es fundamental todos los temas de educación básica regular, educación terciaria, innovación, ciencia y tecnología. Mejorar la regulación. No es desregular, es mejorar la regulación, ¿no? Temas de conectividad, ¿no?, internet y servicios para la economía 5G, que es la que se viene. Un enfoque territorial que abarca desarrollo rural. No tenemos una estrategia de desarrollo rural, no tenemos una entidad que se encargue del desarrollo rural. El Ministerio de Agricultura no es el único que puede estar viendo el rural, porque el desarrollo rural es un tema integral, multisectorial. Necesitamos fortalecer ciudades intermedias, mejorar transporte, vivienda. No podemos seguir con ciudades con hogares tan tuburizados. No podemos seguir ciegos a ello. Tenemos que ordenar, son grandes programas de inversión público-privada para transformar el país. La gestión del agua es fundamental y aprovechar el potencial del cobre del Perú, ¿no? Sobre todo en el área rural, se habla de la tensión mina o agua, y no debería haber esa tensión. O sea, es mina y agricultura y desarrollo, todo junto, ¿no? Y el cobre es el producto de mayor potencial que tiene nuestro país. ¿Qué reformas adicionales se necesitan? Pues las reformas de base, ¿no?,
que debería ser prioridad de este Congreso, pero que el Congreso está atendiendo y se está distrayendo en populismo barato, ¿no? Reformar el sistema político, la reforma política, los partidos políticos, el sistema de justicia, el sistema penitenciario, la Policía Nacional del Perú, fortalecerse y trabajar la seguridad ciudadana bajo ángulos preventivos y más efectivos. Conclusión, muy simple, hay muchísimo que hacer eh, y deberíamos empezar ahora, ¿no? Bueno, a los alumnos, ¿no? A los alumnos de ADE, invitarlos a que promuevan el debate internamente, ¿no? Estos espacios son formativos para los estudiantes, son casos reales, es la aplicación de conceptos que uno ve en la que al final del día sí forman un criterio para analizar situaciones reales, ¿no? Entonces, estimular y felicitar el esfuerzo que ustedes desarrollan para esa difusión con sus asociados o alumnos, compañeros, ¿no? Gracias, gracias a todos por conectarse. Hasta luego.